Hola traders, Alberto Lezaun, es un gusto, ¿qué tal? Bueno, en las últimas semanas hemos estado hablando mucho de hasta dónde pueden llegar los índices, hasta dónde pueden subir. Hoy precisamente, en el día de hoy, aunque eso es poco relevante porque no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero estamos en máximos históricos en Nasdaq, en máximos históricos en el SP y prácticamente casi, nos hemos quedado a poquito de máximos históricos en Dow Jones. Um, en el último podcast, el del pasado martes, en el que no estuvo Giancarlo, intenté explicar de la mejor forma posible por qué podemos estar cerca de una etapa de deflación en los mercados. Por cierto, gracias a todo el mundo que lo estuvo siguiendo y a todos los comentarios que he recibido. Como sabéis, suele ser Giancarlo el que expone los temas económicos en el podcast. Él es economista, yo no lo soy, yo soy trader y soy inversor, pero no tengo estudios de economía como tiene él, y por eso pues es él quien de forma genial siempre pues expone este tipo de temas en el podcast. Pero bueno, no pude estar, me tocó... Perdón, me tocó hacerlo a mí y bueno, pues intenté hacerlo de la mejor forma posible. Os agradezco ese apoyo. Y espero que no fuera muy tostón por estar yo solo. En fin, cierro paréntesis con este tema. La cuestión es que yo desde hace unos meses, por un lado, y unas cuantas semanas especialmente, lo he estado comentando también en mi trading, en las sesiones privadas y quizás aquí en público también lo he comentado en alguna ocasión, aunque no lo recuerdo muy bien. Por supuesto, ya sabéis el disclaimer, lo que yo pueda hacer o pueda decir con mis inversiones y con mis posiciones no es ningún tipo de recomendación. Eso es así y ya lo conocéis. Em, pero estoy recortando posiciones en Nasdaq a gran velocidad. Em, y voy a explicar por qué. Teladoc es una gran posición en mi cartera, sigue siendo una gran posición en mi cartera. Tuvo tiempos mejores a comienzos de año y ahora pues no tiene demasiada buena pinta, y eso es así, ¿no? Pero, pero bueno, pues he recortado bastantes posiciones de Teladoc en los últimos días. Prácticamente a cero. Lo compré aproximadamente en abril y he estado mirando aquí, no lo tengo aquí porque lo compré obviamente en otro broker, pero prácticamente lo tenía a cero. No sé si lo compré mitades de abril o finales, pero bueno, fue por aquí eh, digamos, no la... tengo varias compras más, pero digamos la posición intermedia, y cuando empecé a cargar posiciones fue, pues sí, a partir de mediados de abril aproximadamente, ¿no? Entonces, compré más arriba, compré más abajo, y bueno, pues más o menos esa es la posición media. He cerrado estos días prácticamente a cero, no todo, pero parte de la posición. He cerrado Microsoft. Microsoft, bueno, a ver, no he cerrado. Todas estas compañías son la base de mi cartera, quiere decir que no la suelto nunca el 100%, pero bueno, pues voy cerrando parcialmente, pues bueno, cuando considero que están en situación de sobrecompra. Microsoft he cerrado gran parte de la posición, no aquí arriba, ya me gustaría, sino bueno, durante esta subida que ya comentamos en su momento también en mi trading, lo estoy recordando ahora. Nvidia, un poco lo mismo, ¿no? He cerrado gran parte de la posición, no arriba del todo, ya me gustaría, bastante más abajo, pero bueno, sí que es verdad que aumenté posiciones en esta ruptura, ya lo comenté también en el aula privada nuevamente, no sé si fue en el club, y pues he estado, también tenía compras desde más abajo, ¿eh? En Nvidia de hecho la tenía desde antes del COVID. Pero la cuestión es que estoy cerrando gran parte de la posición en estos últimos días. Y una posición que cerré en negativo, no mucho, pero sí que en negativo, es SoFi, que bueno, pues ya hablaremos de ella algún día. Creo que a largo plazo es una gran compra, pero quizás hay que esperar un poquito más, veremos, ¿no? La cuestión es que la posición media la tenía un poquito por encima, creo que era 18,60 por aquí más o menos, y pues la he cerrado pues un par de euros por acción en negativo. No la he cerrado toda, pero sí gran parte. ¿Por qué estoy cerrando gran parte de las posiciones de compañías tecnológicas, que son pues el 80% de lo que tengo en cartera? Pues por la razón que voy a exponer ahora mismo. Mira, si os fijáis, eh, llevamos hablando de
bueno, pues el gran desempeño que ha hecho Nasdaq desde, bueno, pues desde la crisis inicial del COVID, ¿no? En marzo de 2020, el inicio de la pandemia. El SP no se queda atrás. Es cierto que no evolucionó al mismo ritmo al principio, pero después ha subido con muchísima fuerza, mucha más de la que pues, yo creo que la mayoría de analistas, incluso muchos de los inversores, podíamos esperar. Analistas, digo, otros. Yo me incluyo en inversores, no en analistas. Siempre que esté contando cosas aquí en el canal, sabéis que lo cuento como inversión y es una opinión personal y una experiencia, en todo caso, personal, ¿vale? Espero que se me entienda esto. La cuestión es que durante los últimos meses hemos estado hablando, no los últimos meses, sino prácticamente el último año ya, de este tipo de rotaciones, ¿no? Rotaciones sectoriales de Nasdaq hacia el SP y del SP hacia el Nasdaq y de cómo las compañías de crecimiento se han comportado mejor en unas etapas y las compañías de valor se han comportado de forma mejor en otras etapas. Pero es cierto que desde hace unas semanas estoy utilizando una de las maravillas de esta plataforma TradingView, que es digamos, los gráficos, las fórmulas en los gráficos, no sé cómo decirlo, de forma técnica, ¿no? La cuestión es que hay algo que estoy utilizando muy a menudo, que es, digamos, la división entre Nasdaq y SP, ¿vale? Cuando abrimos este gráfico que divide Nasdaq entre SP, podemos ver efectivamente, cuando el gráfico sube, vamos a ponerlo aquí en gráfico semanal, lo vemos mejor. Cuando el gráfico sube, podemos ver efectivamente pues, que el Nasdaq se comporta mejor que el SP y cuando el gráfico baja, obviamente el Nasdaq se comporta peor que el SP. No, yo no soy matemático ni nada por el estilo y obviamente tú tampoco hace falta que lo seas para simplemente entender esta cuestión. Estoy investigando bastante en los gráficos basados en fórmulas que permite TradingView y hay cosas realmente interesantes. Así que quizás si te apetece os gustaría que hablásemos de ello más adelante en el canal, me lo comentéis por aquí debajo. Y bueno, pues podemos ver más gráficos de este tipo más adelante en el canal. Desde luego que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura? Esta es la lectura que tengo aquí dibujada, voy a borrarla porque así la explico un poquito paso a paso. Bueno, fijaos de entrada que históricamente, desde al menos 2003, ¿vale? Desde cuando, digamos, llegó hasta el suelo la burbuja o la crisis provocada por la burbuja.com, el Nasdaq se ha ido comportando mucho mejor que el SP. ¿Qué quiere decir que el gráfico sube? Pues que el Nasdaq tiene un mejor desempeño que el SP, ¿no? No sé cómo es la palabra en castellano, pero sí, sería algo así como, sí, mejor desempeño, ¿no? El outperform y underperform, creo que es en inglés, tampoco me hagáis muchísimo caso, pero creo que, no sé si tiene una traducción directa en castellano. Si no, me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios e incluso podéis poner un simbolito de risa por, por mi mal inglés. La cuestión, eso no es lo relevante, ¿no? Lo relevante es que a partir de el COVID, fijaos aquí que, de hecho, digamos, el inicio de la pandemia del que hablábamos antes, que se notó muchísimo, vamos a ver el Nasdaq, ¿no? Toda esta caída enorme de Nasdaq en febrero, marzo de 2020, una caída en Nasdaq del 31%, caída en el SP, obviamente mayor, de un 36%. Y bueno, pues si lo vemos en el gráfico que compara Nasdaq y SP, vemos que realmente sí hay cierta volatilidad, obviamente, en estos meses, pero realmente el Nasdaq está comportándose muchísimo mejor que el SP. Si lo hacemos al revés, podemos comparar SP y Nasdaq
y el gráfico es obviamente el contrario, ¿no? SP se está comportando muchísimo peor que lo que lo hacía Nasdaq. De hecho, lo que voy a explicar hoy lo podemos explicar en cualquier sentido, ¿no? Yo lo he puesto así porque obviamente pues mi interés está en el Nasdaq, básicamente por el tipo de cartera que tengo yo, pero cada cual lo puede poner como quiera. La cuestión es que después de unos meses en los que el Nasdaq se comportó muchísimo mejor que el SP, llegó a un máximo en finales de agosto. Todos conocemos más o menos el histórico de Nasdaq desde febrero-marzo de 2020. Llegó a un máximo en agosto de 2020 que bueno, se ha llegado a superar brevemente a principio de 2021, pero no se ha logrado volver a superar. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el Nasdaq no haya seguido subiendo. Obviamente el Nasdaq ha seguido subiendo, también ha seguido subiendo el SP. Lo que quiere decir, la comparativa, es que a partir de verano prácticamente de 2020, Nasdaq se ha estado comportando de forma similar a como lo ha hecho el SP. Por generalizar, esto no es exacto, pero podemos, digamos, resolver que las acciones más tecnológicas se han comportado igual o de forma similar a como lo han hecho las acciones de crecimiento, de valor. Insisto, no es exactamente así porque obviamente en el SP hay de todo, ¿no? Pero digamos que podemos sacar esa idea general, insisto, nuevamente, insisto en ello, idea general. La cuestión es que a partir de estos máximos de verano de 2020, Nasdaq no ha podido pasar de ahí. Y incluso es más, a partir de la gran caída que tuvimos a principio de 2021, lo que está marcando es, bueno, salvo estas últimas semanas, digamos, máximos decrecientes. Si nos fijamos, Nasdaq está en este momento llegando nuevamente a esta zona en la que no sé cómo ponerlo, ¿no? Si lo pusiéramos, si fuese un gráfico normal y corriente, diríamos que los compradores están llegando a una fase de agotamiento, ¿no? Es decir, que llegamos a un punto en el que los vendedores comienzan a tener un poquito el poder en esa zona, ¿vale? Es un gráfico en la que se relaciona Nasdaq y SP, por lo tanto no podemos decirlo así exactamente, pero para que se entienda más o menos. Aquí es cuando Giancarlo, ¿no? Pues lo pone en palabras mucho más bonitas. Yo, mucho más profano, pues no lo puedo contar también, pero por otro lado sí que creo que se entiende mejor en palabras un poquito más llanas. La cuestión, y obviamente este canal no significa nada porque aún no se ha formado, pero la cuestión es que si tenemos como premisa que Nasdaq podría encontrar cierta resistencia en algún nivel, en alguna zona entre la que está ahora y los máximos que consiguió a principio de año, podría formarse este canal bajista que además podría coincidir bastante bien en soporte, ¿no? En soporte. Me he adelantado un poquito con la explicación. Tengo que decir que a partir de esta zona lo que se forma es un bonito upthrust y a partir de aquí una intención de esas que nos gustan tanto y que nos muestran decisión de la mano fuerte. En este caso, cuando vimos en febrero esta intención en este gráfico de correlación, realmente es cuando hablábamos, si repasáis los podcasts que hacemos semana tras semana y que están en todas las plataformas, también aquí en YouTube, cuando hablábamos Giancarlo y yo de esa rotación nuevamente sectorial hacia sectores de valor, ¿no? Cuando, pues, digamos, salió dinero del Nasdaq y se fue a el SP, ¿no? Toda esta caída que tuvimos aquí a principio de varias semanas. Esta caída con intención nos demuestra que la situación efectivamente puede estar cambiando. ¿Quiere decir esto que el Nasdaq no vaya a seguir subiendo? No, absolutamente no. Pero sí que es verdad que puede indicar que el Nasdaq está mostrando cierta debilidad respecto a el SP. Y si vemos el Dow Jones es un gráfico bastante similar, ¿no? Cierta debilidad que comienza a principio de año y que no se ve en estas últimas semanas, pero teniendo en cuenta, y aquí viene un poquito la explicación final, teniendo en cuenta
esta correlación entre Nasdaq y S&P, lo que podemos leer es un movimiento alcista y a continuación una fase distributiva. Toda esta zona que tenemos aquí desde verano del año pasado podríamos interpretarla como una gran fase distributiva, upthrust incluido, para los amantes de Wyckoff, ¿no? Y a partir de esta distribución una intención bajista con máximos que pueden ser decrecientes. Obviamente yo no puedo adivinar lo que va a pasar en las próximas semanas, pero mi lectura es que quizás en esta semana o las próximas podemos ver una caída de esta correlación, es decir, una situación en la que Nasdaq muestre cierta debilidad respecto al S&P, que podría seguir bastante fuerte. Obviamente, si suben los dos, como han hecho en estos últimos meses, o si bajan los dos, como han hecho en estos, como no han hecho en estos últimos meses, pero si suben los dos o si bajan los dos, lo cual podría pasar en las próximas semanas o próximos meses, a la vez, pues esto se quedaría bastante lateral, ¿no? Porque la correlación, digamos, sería de... el ratio sería, digamos, de 1-1, no sé cómo decirlo técnicamente, pero la cuestión es que se estarían moviendo al unísono, ¿no? Pero lo que indica, digamos, este gráfico de correlación es que quizás a lo mejor tenemos una zona en la que el Nasdaq podría, digamos, comportarse peor o underperform, ¿vale? Digo otra palabreja, respecto al S&P. Y en general podemos interpretar que este tipo de compañías, que son muy representativas de Nasdaq, podrían comportarse un poquito peor respecto a compañías de valor. Obviamente es un análisis puramente técnico, sin tener en cuenta cuestiones fundamentales, y obviamente todos estos análisis a futuro son solo análisis, ¿no? Y son solo hipótesis, y nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 3 o 4 semanas, obviamente, ¿no? Pero sí que es cierto que la situación, junto con, bueno, la propia sobrecompra de Nasdaq, que es bastante evidente, me da un poquito de miedo. Y todo esto unido a la situación, digamos, más macro, más fundamental, de la que hablé en el podcast del martes pasado precisamente, pues bueno, me da que pensar, o me da razones suficientes como para ir recortando un poquito posiciones en compañías tecnológicas, ¿vale? Este es un poco el análisis que quería hacer. Obviamente, si la situación cambia, pues habrá que cambiar también el análisis, pero eso obviamente no lo vamos a saber nunca, ¿no? ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, la zona de máximos, sin contar en cuenta el upthrust, es la que se podría testar, ¿no? Y estamos justamente en esa zona. Obviamente yo no sé si esto va a ser así, o va a ser asá, o de la otra forma, ¿no? Estoy marcando un canal que no existe de momento, ¿no? Pero, obviamente, pues es eso, es una hipótesis, y quiero que la entendáis de esta forma, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es mi visión a corto plazo, y así es como estoy trabajando. Hay una excepción, que es Tesla. Tesla no lo vendo ni aunque se caiga. Vamos, de hecho estoy esperando a ver si hace algún fuerte retroceso en los próximos meses para comprar a mejores precios, ¿no? La caída al 50-60% del impulso de 2020 pues sería fantástica para volver a comprar, aunque no tengo muy claro que pueda caer ya hasta por allí, ¿no? Fijaos la fuerza de Tesla, que después de un rendimiento de, no sé, siempre se me olvida cuánto es, lo he medido 1.500 millones de veces, pero bueno, después de un rendimiento de 1.143% aproximadamente, hace un retroceso de apenas un 38%, ¿no? Entonces, 38%. Entonces, Tesla está súper fuerte, y Tesla es uno, a mi juicio, y bueno, si me equivoco, pues me equivoco y ya está, ¿no? Tampoco pasa nada, porque puedo equivocarme como todo el mundo, y bueno, también el que no se equivoca es el que no dice nada, ¿no? Pero creo que puede ser un buen refugio a corto o medio plazo. O sea, si no sabes dónde meter un dinerito que tengas por ahí que quieras invertir, creo que Tesla puede ser un muy buen lugar, ¿no? Y no la veo como esa inversión de alto riesgo que otros dicen, ¿no? La verdad que no la veo, ¿no? A nivel fundamental, ya no técnico, sino fundamental,
Me parece una compañía muy, muy sólida y con muy buenas perspectivas. Ahí lo dejo, ¿no? Estamos ahora mismo en julio de 2021, igual en julio de 2022 ves este vídeo y Tesla vale $30. Lo dudo, ¿no? Pero nunca se sabe. De todas formas, la inversión de Tesla, por mi parte, es a muy largo plazo. O sea que, ya digo, incluso me encantaría que tuviese una caída mayor para poder buscar más compras a mejor precio. Bueno, pues aquí lo dejo. Espero haber aportado algo con este gráfico que, bueno, para mí es relativamente nuevo, ¿no? Y bueno, pues seguiremos en este camino. Espero que estéis teniendo un buen verano, un buen mes de julio. Seguimos trabajando intensamente en todos los frentes, como sabéis, y seguimos con el podcast y con los contenidos habituales, con todo lo de mi trading. Estamos cambiando un poquito la imagen, con ayuda de una persona que os presentaré pronto y con la que está, bueno, que es un auténtico crack. Y bueno, pues eso es lo que os puedo contar. Nada más, Alberto Lezaun, un gusto, mi trading, y nos vemos en el próximo vídeo.